Play. Bien, estamos acá con Luis Di Bartolo, precandidato a concejal por el Nuevo Más, por Izquierda al Frente. Primero, bueno, gracias Luis por este espacio, por este momento. A nosotros nos gusta siempre comenzar que el candidato o la candidata se presente y no nosotros ser quienes le demos ese lugar. O sea, que pueda tomar la palabra y decir, bueno, soy tal, información, vengo de tal lugar, así que comenzar quizás contándonos un poco quién es Luis Di Bartolo para la gente. Sí, perfecto. Bueno, soy Luis Di Bartolo, soy trabajador judicial. Bueno, me recibí de abogado ya hace muchos años y bueno, milito en el Nuevo Más desde el año 2015, donde en ese momento fui precandidato a intendente. También soy militante de la Agrupación Judiciales Clasistas. Bueno, fui secretario gremial de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Quilmes, fui congresal en varias oportunidades, por la Departamental Quilmes también, y hoy, dentro de la Agrupación Judiciales Clasistas, formo parte de la corriente sindical 18 de diciembre. Bueno, quería decirte que en la presentación que vos hiciste, hoy por hoy no formamos parte de Izquierda al Frente. Izquierda al Frente fue una alianza táctica que nuestro partido hizo allá por el 2017. Bueno, hoy somos Nuevo Más y bueno, vamos a estas elecciones como partido, ¿no? Bien, se puede decir hasta incluso uno repasando las personas que hoy van a estar encabezando las listas locales por lo pronto, una de las que más experiencia tiene en lo que son elecciones. Digo, hay mucha gente como que se va sumando, que capaz es su primera experiencia, y en tu caso que ya es como una cuarta elección que asumís, aunque sean municipales o legislativas. ¿Qué análisis previo haces de estas elecciones o cómo te encuentra hoy de cara a lo que van a ser en primera instancia las PASO? Sí, la verdad que como partido nos encuentra mucho más fortalecidos. Nosotros como partido fuimos creciendo elección tras elección. A nosotros las elecciones nos sirvieron siempre para ir armándonos y fortaleciéndonos como partido, en militancia, en difusión de nuestras propuestas, en hacernos conocer. Allá por el 2015 desembarcábamos en Quilmes y bueno, era todo novedoso, ¿no? Quedaba algún resabio del viejo Más, que bueno, que la gente en la calle te decía, uy, ustedes son, bueno. Entonces, hoy por hoy ya el Nuevo Más es una fuerza reconocida, con una figura nacional instalada, que es Manuela Castañeira. Y bueno, acá en lo local, junto con Evelyn McDermott, con Sandra Pesali, bueno, y con distintos referentes tanto de la juventud como del mundo del trabajo, fuimos armando junto con la militancia este proyecto que es el Nuevo Más, con gran inserción tanto en la juventud a través del Ya Basta y en el mundo del trabajo con la corriente sindical 18 de diciembre. Así que bueno, podemos decir que a lo largo de estos 6 años hemos fortalecido este proyecto y bueno, ya es como que tenemos un reconocimiento dentro de algún sector de la sociedad de acá de Quilmes. ¿Y ese sector que vos marcás, sentís que está totalmente emparentado con la juventud y con la clase trabajadora, que es como, digamos, los y las mujeres, digo, movimientos o luchas que tienen que ver con ese sector, con esa clase? Y sí, porque es centralmente hacia donde nosotros dirigimos nuestra propuesta y nuestras políticas. O sea, nuestras políticas centralmente van hacia los trabajadores, hacia las mujeres, hacia la juventud y hacia las diversidades, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel local. Y hemos participado y seguimos participando de distintos procesos de lucha dentro de estos sectores, ¿no? Nosotros entendemos que
La propuesta que nosotros hacemos, una propuesta anticapitalista y con el objetivo de renovar a la izquierda, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida principalmente de los trabajadores y trabajadoras, en este caso no mujer sino mujer incluida dentro de lo que es la clase trabajadora y la juventud estudiante, ¿no? ¿Cuál es el análisis que haces de la izquierda en general, ¿no? Porque también es interesante a veces cuando uno plantea que capaz tenés diferentes propuestas, como decís vos, capaz capitalistas o de gobiernos de centro derecha, de derecha, pero cuando aparece una propuesta de izquierda, ¿cómo notas que hoy es tomada, como que es adoptada por la gente, por los diferentes sectores, a nivel general, y después capaz te quiero preguntar un poco más hacia el interior de las diferentes corrientes? Creo que se rompió un mito. Hace años atrás, a lo mejor vos hablabas de anticapitalismo y era una cuestión que se veía abstracta o no se entendía. Hoy por hoy, y esto es lo que da ya tener un cierto recorrido dentro de lo que es no solamente lo electoral, sino la inserción dentro de las distintas luchas que se van dando en distintos sectores donde uno participa, y uno habla de anticapitalismo. Y cuando vos hablás en concreto y en castellano y decís que anticapitalismo es afectar las ganancias de los que más tienen para beneficiar a los sectores que menos tienen, entonces ahí deja de ser una entelequia o algo abstracto o algo que a lo mejor era de otra época en otros lugares del mundo. Es una cuestión cotidiana y es una forma de cómo repartir los ingresos o cómo repartir el dinero. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que yo lo vengo diciendo y para ejemplificar. Hoy por hoy, acá en Quilmes tenemos dentro de lo que es, tenemos una crisis habitacional. Tenemos sectores populares que viven en la periferia en condiciones puede ser de hacinamiento o amontonados en una vivienda, que con la pandemia eso salió a la luz con mucho más crudeza, ¿no? Y por otro lado tenés en el centro de Quilmes, de Bernal principalmente, y en todos los municipios del conurbano pasa algo similar, que hay un boom inmobiliario. Construyen edificios en torre, cuyos departamentos difícilmente un trabajador, por mejor sueldo que tenga, puede acceder a uno de esos departamentos. Es más, con los sueldos promedio de hoy en día, ningún banco te da un crédito hipotecario para que vos puedas comprar uno de esos departamentos. Entonces, ¿para quién son? ¿Son para la clase trabajadora? No, la clase trabajadora vive en las zonas más periféricas y en condiciones habitacionales en las cuales no son las óptimas para desarrollar un nivel de vida de un trabajador. Entonces, nosotros ¿qué decimos? Hay que afectar las ganancias de los capitalistas. Que estas constructoras que ganan millones y millones con estos edificios, porque si los construyen alguien se los vende, o sea que eso es negocio. Entonces, cobrarles un tributo, cobrarles un impuesto que vaya a un fondo para construir viviendas populares en zonas que bien podía ser, ahí que tiene que jugar un rol activo el Estado, que por ejemplo en zonas acá en Quilmes tenemos la Ribera, se podrían expropiar terrenos, declararlos de utilidad pública y que con el impuesto ese que se le cobra a estas grandes constructoras o inmobiliarias, solventar la construcción de viviendas populares. Porque viste que muchas veces está el tema de que cuando se detecta el problema, hay muchas veces que coinciden hasta incluso corrientes que están totalmente antagónicas, ¿no? Como que coincidimos, sí, el problema, hay un problema habitacional, hay un problema tal, pero ese problema es cómo eso se pone o cómo se lleva. ¿Cómo lo financiás? Claro, cómo se ¿Cómo lleva. Lo financiás? Bueno, nosotros decimos que hay que financiarlo cobrándoles o haciendo tributar a los que más tienen. Esto es un ejemplo dentro de lo que es lo habitacional, ¿no? Pero bueno, se puede dar dentro de otros ámbitos también. Dentro de otros ámbitos. También esto que me interesa hablarlo, porque se suele decir como que uno comparte esas ideas, ¿no? en el imaginario se comparten las ideas de izquierda en un cierto sector, que es la clase joven, la clase capaz que
que estudia en una universidad pública, que se acerca a esas ideas? ¿Por qué crees capaz que después se suele ser más esquivo con un cierto grado de población ya pasado los 30, 40 años, o gente capaz que está más alejado y capaz hay como menos feeling con estas ideas? Mira, yo hice la experiencia inversa, o sea, yo vengo de una familia liberal, católica, y bueno, y acá estoy, o sea, eso depende también de la experiencia de cada uno, ¿no? Bueno, mi experiencia hizo que venga de lo liberal hacia el socialismo, ¿no? También hay una cuestión que es cultural, ¿no? O sea, como que mismo la sociedad capitalista te va mostrando ciertas mieles que hacen que el joven que a lo mejor tenía ciertos ideales, al entrar en el mundo del trabajo y bueno, vaya como a lo mejor haciéndose mucho más conservador, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia de cada uno, y nosotros lo que tendemos es a romper con esa lógica, ¿no? Y romper con esa lógica, como te lo decía antes, desmitificando situaciones o palabras o políticas a llevar adelante que parecería como que están vedadas, ¿no? O sea, en el mundo hoy que está globalizado y es capitalista, hablar de anticapitalismo, si vos no lo llevas a casos concretos, donde decís, pucha, sí, era realizable esto, o sea, no es una cuestión que van a venir los marcianos, no, son políticas que se pueden llevar adelante, solamente hay que tener decisión para enfrentar a los poderosos y llevarla adelante. Y hoy encima siempre se está viendo en este último tiempo con más fuerza, que capaz como más revolucionarios, hasta si se puede decir de alguna manera, está empezando a aparecer esta corriente de la no política, ¿no? Esto de ideas capaz que proponen ver a la política como lo malo, a la política como eso que te saca y no como que te devuelve. Yo creo que para la mayoría de las personas que se decidieron meter en política, a veces como que es una herramienta muy importante y muy transformadora para hacer cosas. ¿Vos cómo ves este tipo de discursos que critican tanto el tema de los políticos desde el lugar, capaz con ese discurso? No quiero asociarlo a un solo partido, pero que a veces se suele decir como o los políticos o la gente, más o menos. Entonces, sí, lo que pasa que también, o sea, tenemos que ver, para nosotros la política es otra cosa, no es la política patronal, o sea, acá se divide, la verdadera grieta está entre los partidos patronales y aquellos partidos con independencia de clase, o sea, nosotros entendemos la política, somos trabajadores o estudiantes que hacemos política. Acá nosotros no somos políticos, o sea, políticos profesionales. Y vemos que hay todo un sector, hablan los políticos, o sea, los que viven de la política. Nosotros vivimos de nuestro trabajo y hacemos política. Nosotros criticamos ampliamente, ¿no? esta gente de que se va reciclando de un cargo al otro, y vos decís, ¿cuándo fue la última vez que laburaste? O sea, no, eso no lo entiendo. Y de esta casta política es de la que se sirven estos sectores que dicen, no, todo esto está mal, no sirve para nada, o sea, no te metas ahí porque esto se la llevan todas. No, nosotros entendemos que la política es el arte de transformar la realidad. Ahora, depende cómo vos lo lleves adelante, ¿no? O sea, si vos lo llevas adelante para servirte para vos de eso, no, ahí no. O sea, nosotros tenemos una idea y a través de la política la llevamos adelante. Me gusta también quedarme con una frase que dijiste que se suele decir desde el Nuevo Más, o por lo menos cuando habla tanto Manuel Castaneda como cuando hablas vos, que suele decir para renovar la izquierda. ¿Qué implica para vos renovar la izquierda o este tipo de cuestiones que capaz estamos hablando antes, ¿no? De cómo se ve a la izquierda hoy en día? ¿Por qué vos decís o por qué dicen desde el espacio la renovación?
de la izquierda? Bueno, nosotros lo que pretendemos es que renovar a la izquierda en el sentido de que, a ver, en el país tenemos un frente, que es el Frente de la Izquierda y los Trabajadores, el FIT, que hasta este momento era el que se había como esgrimido como la izquierda, o sea, fue el primero en tener las legalidades para presentarse en las elecciones, accedieron a tener bancas y cargos de legisladores. Bueno, nosotros entendemos que hoy el FIT llegó a un techo, o sea, llegó a un techo electoral y de inserción dentro del mundo del trabajo, de los estudiantes y respecto de la sociedad. Nosotros decimos que eso hay que renovarlo, o sea, hay que discutir propuestas, hay que discutir programas. Y es por eso que Manuela Castañeira lo convocó a Nicolás del Caño, porque son las dos figuras preeminentes de los espacios, ¿no? Sí, sí. O sea, Nicolás del Caño fue candidato a presidente en las últimas elecciones y Manuela fue precandidata a presidenta en las últimas PASO por el espacio nuestro, por el Nuevo Más. Entonces se lo convocó a del Caño a realizar un debate. ¿Para qué? Para renovar, para que ese techo al cual llegó el FIT como frente, poder superarlo entre todas las fuerzas e ir por más. Y lo que propusimos a través de Manuela fue hacer un debate de cara a la sociedad. O sea, que la sociedad sea partícipe de ese debate entre las distintas corrientes de izquierda, a través de sus máximas figuras, y poder, así en un debate público, debatir esas propuestas para llegar a un programa en común. El problema ahí que nos encontramos es que Del Caño no aceptó nunca ese debate, solamente hicieron un llamado a la unidad, un llamado vacío. De hecho se llama Frente Izquierda de Trabajadores Unidad, ahora Unidad, el nombre es FITU. No, sí, se llama Unidad, pero porque en la elección pasada del 2019 ingresó a las tres fuerzas principales, que eran el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista, se sumó el MST. Entonces de FIT pasó a ser FIT Unidad por la incorporación del MST en el 2019. Pero bueno, nosotros lo que entendemos es que eso hay que renovarlo, pero no renovarlo en decir, como dice Manuela, discutir entre cuatro paredes, dos dirigentes y medio las propuestas, no. Lo que nosotros entendemos que esas propuestas deben ser debatidas de cara a la sociedad y no que sea una mera repartija de cargos, ¿no? O sea, porque si no, todo eso que criticamos de la política patronal, en realidad lo estaríamos de esa forma llevando hacia nuestras organizaciones y nosotros entendemos que eso no es requiere. Ya yendo capaz un poquito más a lo que tiene que ver con las elecciones puntuales, imagino que un primer avance para ustedes sería obviamente superar la primera instancia de lo que es el escollo, el piso que nosotros llamamos proscriptivo de las PASO. Y eso también se lo criticamos al FIT, porque el FIT nunca criticó, como nosotros pretendiéramos, con independencia de clase e independencia política, la proscripción que significa para fuerzas como las nuestras las PASO, ¿no? Vos fijate que en las PASO las fuerzas mayoritarias dirimen ahí sus candidaturas y te obligan a vos a ir a esa elección cuando no tenés una interna, pero a su vez, en el caso de que vos no llegues a cierto piso, te penalizan y no te dejan ir a discutir política a las elecciones en serio, que son las elecciones generales. Porque acá lo único que se elige es dirimir cuál es la interna y decidir cuáles van a ser los candidatos para la elección general, que es donde realmente se discute la política, digamos, ¿no? Entonces, nos obliga a ir a dos elecciones con el agravante de que si no pasas un determinado piso, no vas a la otra. Entonces, bueno, hoy por hoy, sin dejar de denunciar esta proscripción que conllevan las PASO, vamos a la elección
y el desafío que tenemos y la aspiración que tenemos cada vez deja de ser más aspiración para pasar a ser un desafío, porque nosotros entendemos que cada vez nos encontramos en mejores condiciones para poderlo pasar, ¿no? Por inserción, por las conocimiento. complicaciones que después implica, ¿no? Después ya llegar a otro piso que implique ingresar un concejal, ¿no? Porque ya eso después exactamente, ahí ya estamos hablando de otros números. Pero por eso yo te decía que en este camino de crecimiento que vos me marcás, que tiene el partido y demás, es decir, bueno, es como un objetivo inmediato capaz que se proponen y que por eso también es por el cual continúan y por el cual también se presentan para que la gente los pueda acompañar. De todas estas recorridas que venís haciendo en Quilmes por las diferentes candidaturas y por recorrer el espacio y por las luchas y demás, ¿cuáles son las cuestiones que ves que capaz cada año decís esto continúa igual, o ahora por la pandemia aparecieron nuevas, o no sé si nuevas, pero se hicieron más visibles o más urgentes? ¿Cuáles son los aspectos que vos hoy decís, desde acá hay que comenzar a trabajar ya de mañana? Quilmes tiene un problema estructural que es la cuenca de los arroyos en la zona oeste. Es un problema que está irresuelto por todo lo, o sea, de la democracia desde el 83 hasta la actualidad. Todos los gobiernos hablaron del tema, pero poco hicieron para solucionarlo. Y nosotros es algo que venimos diciendo en cada una de las campañas, que hay que hacer una obra de infraestructura que excede al municipio, pero que el municipio, por ser la primera línea del Estado en cercanía con la gente, es quien debe llevar la propuesta a la provincia de Buenos Aires y a la nación para darle una solución que nosotros entendemos que es el entubamiento de los arroyos. Distintos gobiernos han hecho distintas obras paliativas, como bueno, el tema de los puentes, la limpieza, que está bien, o sea, es una cuestión que debe ser cotidiana, pero la solución para... De mantenimiento sería. Es de mantenimiento, pero no soluciona el tema de las inundaciones. O sea, sí, cuando escuchás todo el tiempo que la gente lo que necesita es seguridad, vos ese problema, ¿dónde lo ves? ¿Desde la falta de control o lo ves más desde otro aspecto? No, el problema de la seguridad es un problema social. Si nosotros vamos a pretender que con mayor cantidad de policías o con mayor cantidad de tecnología represiva vamos a solucionar el tema de la seguridad, estamos fritos. Eso no se soluciona acá ni en ninguna parte del mundo. Nosotros entendemos que la sociedad es la que debe articular a través de la política todas aquellas medidas tendientes a solucionar el tema de la inseguridad. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando hablamos de inseguridad hablamos en casi un 100% de delitos contra la propiedad. O sea, todos son delitos, el llamado el robo. O sea, y entendemos que atacando las causas que bien podrían ser una mayor inserción, una mayor expectativa en la posibilidad del desarrollo de la vida de las personas, ¿no? Entendemos que a un mediano plazo vamos a ir mejorando estos índices que hoy tenemos de inseguridad y que el derecho penal quede para aquellas cuestiones que ya sí o sí, o sea, se escapen a todo este desarrollo de mejora o de inclusión social de las personas, ¿no? Las últimas que te quiero hacer, primero desde el lugar legislativo, que lo consultamos con las diferentes personas que se candidatean, es decir, ¿qué es lo que se puede cambiar desde el Consejo Deliberante, ¿no? Porque mucha gente capaz que estas elecciones que son legislativas las agarran como, no sé si parece, menos atractivas que cuando es una elección municipal, provincial, nacional, y decís, ¿qué es lo que se vota, qué es lo que se decide desde el Consejo Deliberante? Si a veces está tan polarizado incluso por otro tipo de fuerzas, ¿qué peso puede hacer alguien por más que sume un candidato o una candidata? Todo, porque vos a través del Consejo Deliberante se decide desde el presupuesto del municipio, que esto es lo que te decía hoy más temprano en la entrevista, como grabar a aquellos que más tienen en beneficio de los que menos tienen,
cómo llevar adelante propuestas respecto de la infraestructura del municipio y ordenar esa infraestructura del municipio para beneficiar a la clase trabajadora. Creo que es muy valioso y que también el Consejo Deliberante dicta aquellas normas a través de las cuales el Ejecutivo debe llevar adelante el gobierno. Entonces, también pasa a ser un agente de control de las actividades del Poder Ejecutivo. Antes de la última, ¿cuál fue tu opinión sobre el análisis, sobre el tratamiento de la pandemia en Quilmes? ¿Cómo lo viste a nivel general? Capaz hoy ya año y medio Claro. desde que comenzó, más allá del tema insumos, el tema asistencia, colapso o no, de ciertos lugares, vacunación, ¿cómo ves? Porque me interesa también el aspecto sanitario de cara a estas elecciones, me parece que es un eje que se introdujo mucho por la pandemia. Y sobre todo que nuestro municipio también tiene infraestructura sanitaria, porque tiene un hospital, que es el Materno Infantil de Solano, que es municipal, y tiene todas las unidades sanitarias, ¿no? También todo el sistema de unidades sanitarias, además del Hospital Iriarte, que es hospital provincial, ¿no? Nosotros entendemos que la pandemia lo que llamábamos la primera línea, o sea, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, pandemia mediante sigue trabajando en las mismas condiciones que trabajaba antes de la pandemia. O sea, que respecto de los trabajadores de la salud, la pandemia lo que significó fue un gran esfuerzo que no fue reconocido por ningún ámbito del Estado, y mucho menos en el sector privado, ¿no? Donde ahí lo que prima es el negocio y no la salud. Pero nosotros en Quilmes ya lo criticamos en alguna otra elección y sin haber pandemia, donde dentro del escalafón municipal no hay escalafón médico-sanitario, o sea, los médicos sí cobran como médicos, pero después todo lo que son enfermeros y auxiliares no tienen una escala de acuerdo a dentro del escalafón no están reconocidos como personal de la salud, ¿no? Como una carrera médico-hospitalaria. Bueno, pasó la pandemia y el personal no fue reconocido como personal sanitario. Después, respecto a nosotros en un primer momento, me acuerdo que habíamos hecho las campañas solidarias, como que la habíamos organizado tanto desde el partido, como desde la corriente sindical, como desde el Ya Basta. Y bueno, ahí veíamos que el Estado en ese primer momento asistía con el IFE, que bueno, que poco a poco lo fue dejando de lado, ¿no? Y esto a lo mejor excede a lo que es el ámbito municipal y es más de la política nacional, ¿no? Pero el gobierno de Alberto Fernández empezó optando por lo social y cada vez ese ámbito social lo fue dejando de lado, priorizando su faz liberal, ¿no? O sea, se reunió con el Club de París, se reunió con el Fondo Monetario Internacional, y todo esto que el gobierno nacional y por ende afecta a la provincia y a los municipios, acuerda con estos organismos de crédito, eso es dinero que no va a la salud, que no va a ningún ámbito de lo que es el desarrollo mismo de la actividad que brinda el Estado, ¿no? Y bueno, sí, como cierre nos gustaría capaz tener este espacio para decir, bueno, ¿por qué acompañar? ¿Por qué, más allá de todas las cuestiones que fuiste enumerando, decir por qué acompañar al Nuevo Más en estas elecciones? Digo, para la gente, para las personas de Quilmes que escuchen, que vean esta entrevista, ¿cuál sería el motivo central de todos los que marcaste? Y si es que hay uno para poder... No, simplemente porque nuestro objetivo, como te decía antes, es renovar a la izquierda, es llevar una propuesta y un programa desde la izquierda, principalmente a los sectores de los trabajadores y la juventud, y también porque
lo que proponemos es a esta crisis en la cual vive el país una salida anticapitalista, es decir, afectar las ganancias de aquellos que más tienen, aquellos que mismo en pandemia se las llevaron en pala. Nosotros lo que decimos, hay que afectar las ganancias de esos poderosos y no cobrarles un impuesto por única vez y que encima te discutan judicialmente si les corresponde o no les corresponde pagarlo. Nosotros entendemos que las ganancias deben afectarse, que dejen de ganar o que ganen mucho menos, pero que ese dinero se reparta equitativamente entre los sectores populares, entre los trabajadores, que eso derive en obra pública, que derive en infraestructura hospitalaria, porque ahora la pandemia pasa, pero la infraestructura hospitalaria sigue siendo más o menos la misma. Entonces, bueno, que eso, que dejen de ganar los capitalistas, signifique una mejora sustancial para la clase trabajadora. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes.